Muy buenos días a todos, sean todos bendecidos en este día tan maravilloso que hizo el Señor, porque hoy Dios lo hizo para que tú fueras bendecido, para que tú reconozcas que hay un Dios grande. Vamos a estar hablando, ¿verdad? Un momentito sobre el Proverbio 1. Este proverbio fue hecho por Salomón, ¿verdad? Hijo de David, el rey David. Y Dios, a través de su palabra, ¿verdad? Inspirada por Dios, Dios nos da una palabra para que nosotros podamos disfrutar de esa palabra. Vamos a ir a Proverbios 1, ¿verdad? Y yo quiero llevarlos al versículo 6, que es importante, dice, para entender el proverbio y declaración, las palabras de sabio y sean dichos profundos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mira que Dios está hablando del temor, que el principio de la sabiduría es tú de tenerle temor a Dios, tenerle temor al Señor, ¿verdad? Y muchas veces, lamentablemente, hoy en día nos damos cuenta que no hay temor a Dios, que la gente hace lo que le da la gana, que no piden dirección a Dios para hacer las cosas, y todo el mundo quiere fundar bajo su propio, ¿verdad? Sus propias enseñanzas. Y es lamentable cuando tenemos a Dios en el último lugar. ¿Verdad? A veces suena duro, pero es una realidad, porque cuando nosotros tenemos a Dios, nosotros renunciamos a todo aquello que no nos permita acercarnos a Dios, una renuncia. El Señor mismo lo dijo en su palabra, dejar todo y seguirme. O sea, Dios demanda que nosotros le sigamos y dejemos todas las cosas. Entonces habla de un insensato, una persona, los insensatos son los de que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos no quieren recibir, y una persona insensata es un hombre avaro, un hombre ignorante, un hombre que es ignorante a la verdad porque no quiere reconocer que hay una palabra verdadera, ignora esa palabra. Entonces se convierte en una persona ignorante, en una persona insensata. En una ocasión, ¿verdad? Dios le habló a una persona que era insensato, que solamente creía que los bienes que tenía eran más importantes que el temor a Dios. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que a veces lo que logramos es tener, ¿verdad? Ese aplauso de los hombres, wow, que mucho tiene, y no nos damos cuenta que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. No reconocemos el poderío de Dios, no reconocemos que Dios es eterno, que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre. Y a veces buscamos a Dios cuando nos pasa algo bien grave. Mientras a ti no te pasa nada, la gente no busca de Dios, no tienen ese temor a Dios, y solamente lo buscan cuando tienen una enfermedad, cuando están pasando por una tribulación. Entonces en el capítulo 1 Dios también te habla, hay tres factores bien importantes. Número 1, que yo te dije, que es el temor a Dios, que te habla en el versículo, ¿verdad? El versículo 7, que tú lo puedes leer, que para entender los proverbios, para entender la sabiduría, lo primero que tú tienes que hacer es hacerle, ¿verdad?, una reverencia a Dios, porque el temor a Dios es tenerle reverencia, es respeto, es admiración a lo que Dios hizo de la creación y a todo lo que Él hace. Y muchas veces no tenemos ese respeto, violamos aquello que Dios estableció en su palabra, violamos aquella creación que Dios nos la dio a nosotros para que disfrutemos, para que nosotros enseñoreemos de la tierra, y nosotros violamos, no tenemos ese temor a Dios, no vemos que Dios nos está mirando. Los otros días yo estaba en Capri con mi esposo y me di cuenta, y mi esposo me dice, mira toda la basura que está en la carretera. Papeles, servilletas, había muchas cosas, y me decía a mi esposo, wow, la gente tira las cosas usted sabe una cosa, lo tira en el piso. ¿Tú sabes por qué? Porque no miran que quien lo está mirando es Dios, porque no es el hombre que te está mirando, es Dios. Cuando tú haces este tipo de cosas y tú no tienes ese temor a Dios, yo soy de las que cojo la basura en las manos y hasta que yo no vea un zafacón, no la boto, porque yo tengo que proteger aquella creación que Dios me dio. Tenemos que tener ese temor a Dios. Y en el versículo 10 dice, hijo mío, hijo mío, los pecadores
te quisieran engañar, no lo consientas, porque eso es lo que hace el pecado, lo que hace Satanás, tratar de engañar, tratar de hurtar, tratar de mentir para que tú caigas en las redes de él. Entonces te dice que no te engañes, dice que no te engañes, y tenemos que mirar, dice, hijo mío, las instrucciones de tu padre, obedece las instrucciones que Dios te está dando, ¿verdad? Tenemos que obedecer y honrar a nuestro padre y nuestra madre, pero hay un padre que es mayor, que es el Padre Celestial, y muchas veces no tenemos ese temor a Dios. Entonces en el versículo, ¿verdad? 10, después en el versículo 18 en adelante, dice, entonces me llamarán cuando caigan en tribulación, entonces me llamarán y no responderé. Buscarán por la mañana y yo no estaré ahí. O sea, Dios está diciendo, mira, búscame cuando yo pueda ser hallado, búscame que yo estoy aquí. Pero es lamentable que la gente no busque a Dios, es lamentable que la gente no quiera seguir a Dios, que solamente quieren seguir sus propios deseos y no seguir la obediencia que Dios quiere establecer aquí en la tierra por ti y por mí. Así que hoy es un día para yo decirte que tengas ese principio tan importante, el temor a Dios, que cada vez que tú vayas a hacer algo, tú pienses, Dios me está mirando. ¿Cómo yo tengo que actuar con este vecino? ¿Cómo tengo que estar con mi prójimo? Dios me está mirando. ¿Cómo yo tengo que ir a mi hogar y atender a mi esposo? Espérate, que Dios me está mirando. Y cuando tú tienes ese temor a Dios y tú te das cuenta que todos los bienes que tú tienes, todo lo que tú tienes porque Dios te lo ha dado, tú vas a agradecerle a Dios y tú dices, no, espérate, es Dios que me dio todo esto, por lo tanto yo tengo que temerle a ese Dios poderoso. Y es un respeto, es una reverencia, es algo, una admiración de lo que Dios hizo para cada uno de nosotros. Entonces, dentro de esa admiración, dentro de esa reverencia, yo tengo que decir, espérate, yo tengo que buscar más de Dios, yo tengo que leer la palabra, yo tengo que comunicarme más con Dios, yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que escudriñar más, espérate, yo tengo que conocer bien a Dios. ¿Por qué? Porque le tienes temor. Y cuando tenemos el temor, todas las cosas obran para bien en tu vida. Así que yo te exhorto que leas el capítulo 1, que es el principio de toda la sabiduría, es el temor a Dios. Entonces tenemos que buscarlo mientras Él pueda ser hallado. Aquí, en estos momentos, Él está presto para escucharte, Él está presto para que tú vayas donde Él, que cada circunstancia tú tengas, tú vayas donde el Señor. Y yo te aseguro a ti que cuando tú aprendas a ir donde Dios, no vas a depender del hombre y vas a ver la bendición tan grande que Dios tiene guardada para ti. Porque cada día que tú busques, Dios te va a dar más y más y más. Porque entre más busques, Dios te sigue dando. Dios añade, Dios no gesta. El único que resta aquí se llama Satanás, que te va a destruir, te va a hurtar, te va a matar, te va a buscar destruir tu familia, te va a destruir tu cuerpo, porque van a venir enfermedades a tu vida, van a venir tropiezos a tu vida. ¿Por qué? Porque no tuviste ese temor a Dios. Pero cuando hacemos las cosas con el temor a Dios, vas a amar a tu prójimo como Dios te amó, vas a honrar a tus padres, vas a amar a tu prójimo, vas a amar a todo el mundo en el trabajo, no importa la circunstancia que se haya levantado contra ti, vas a reconocer que hay un Dios que pelea por ti y tú vas a reposar. Así que yo te exhorto a que tú tengas ese principio de la sabiduría, porque no es tener inteligencia, la ciencia, que si estar ¿verdad? En la NASA, eso es inteligencia, y muchas veces esa inteligencia te la da Dios y no lo reconocemos. Se cree que la inteligencia solamente es humana a través de una universidad, pero lamentablemente cuando nosotros reconocemos que hay un Dios poderoso que es el único que da la inteligencia, la sabiduría, vas a tener ese temor a Dios y vas a reconocer esa admiración y ese respeto hacia Dios. Así que nada, eres bendecido, eres bendecida, y hoy aprende del Proverbio 1 que tenemos que tener ese principio de la sabiduría, que le temas a Dios. Así que Dios te bendiga y nada, nos veremos mañana. Siempre le voy a traer una palabra revelada que fue a mi vida para que tú seas bendecido también.